Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte del video para diseño de zapatas aisladas concéntricas, utilizando el caso 1A, como ya expliqué anteriormente, a que se hace referencia. En esta segunda parte del video vamos a tratar de complementar algunos puntos que hemos tomado en cuenta para el diseño de zapatas concéntricas, ya que anteriormente hemos explicado algunos temas básicos, hemos introducido algunas dimensiones, algunos datos geométricos, mecánicos, algunas propiedades del terreno y hemos calculado el área mínima de la zapata. En la anterior plantilla, perdón, en el anterior video, hemos llegado a calcular los vuelos, la base y el ancho de la zapata y justamente verificar algunas formas de la norma 050. Para esta parte vamos a tratar de complementar el tema de los esfuerzos del suelo, verificar algunos temas de cargas de servicio y cargas de momento sísmico, y, de ser posible, ver el tema del funcionamiento o dejarlo para un tercer video. Vamos a ver conforme avance el video y estemos realizando el cálculo de la zapata combinada, disculpen, de la zapata concéntrica, la zapata aislada. Cabe resaltar que para este ejemplo o este video hemos tomado en cuenta este pequeño edificio que está acá, una estructura de 14 niveles, y estamos tomando en cuenta la columna ubicada en el eje 4F, la columna 4 que está acá, que es una columna, acá está, de 35 por 80, la cual hemos planteado inicialmente una zapata, como pueden ver acá, de aproximadamente, ay, disculpen, lo voy a poner a ver formato 1, a ver. Claro, una zapata de 2,75 por 2,30, que es lo que nos sale inicialmente según los cálculos que estamos planteando. Para ello hemos modelado la edificación, como pueden ver acá en el programa TAPS, del cual tenemos que sacar diferentes valores que vienen a ser de carga axial, de momento, etcétera. Estas cargas o estas solicitaciones externas son justamente las que tenemos que extraer para poder realizar en un primer paso el predimensionamiento, el cual depende netamente de la carga muerta y de la carga viva. Esta área que tenemos acá, tenemos que hallar la suma de la carga muerta, la que está acá, carga axial muerta y carga axial viva, dividida entre la capacidad admisible del terreno, perdón, la capacidad neta del terreno, y me va a dar el área que uno necesitaría para poder empezar con el diseño, al menos de esta zapata en cuestión, de esta zapata elegida. Bien, sin más preámbulo, comencemos con el video. Antes de continuar con la plantilla, porque nos habíamos quedado acá, vamos a ver unos conceptos básicos para poder entender un poco el tema de las zapatas. Primero, el tema del área mínima. Hay que recordar que las cimentaciones, en este caso, estamos hablando de zapatas aisladas, son la base de toda estructura y edificación, ya que su función principal es encargarse de repartir la carga que hay en una columna o muro de corte, placa, en una cierta área, de modo que se transmita al suelo una presión que sea menor que la que el terreno pueda soportar. Hay que recordar, y justamente esto es lo que vamos a verificar, la capacidad o el esfuerzo que el suelo puede soportar se saca del estudio de mecánica de suelos. Y ya hemos comentado que el estudio de mecánica de suelos me tiene que dar algunos datos, principalmente estos que están acá. La profundidad del estrato resistente o la profundidad desplante de la cimentación, el peso específico del terreno de cimentación o de relleno y la capacidad admisible del terreno. Este es el esfuerzo, la capacidad que el terreno puede soportar. Como me menciona acá, hay que repartir la carga que hay en la columna o un muro en una cierta área, de modo que se transmite al suelo una presión de esfuerzo menor. Hay una presión, un esfuerzo que va a transmitir la estructura a la zapata por medio de la columna, la cual tiene que ser menor a este valor. Y eso justamente lo vamos a verificar en este video. Hay unas verificaciones que tomar en cuenta para momentos por cargas por gravedad y momentos por cargas sísmicas. Estos valores se tienen que verificar como menciono. Y siempre tienen que ser menor a la capacidad admisible, porque si fuera mayor, el suelo de cimentación que estamos, sobre el cual estamos cimentando, no sería el adecuado para poder resistir esas solicitaciones. Y si no es el adecuado, hay que tomar en cuenta o hay que ver otro tipo de solución para poder asegurar la estabilidad estructural de mi edificación, por medio de la cimentación, obviamente. Llegar será a hacer una cimentación profunda hasta llegar a un estrato adecuado, etcétera. Eso lo vamos a ver. Bien, la carga aplicada sobre la columna se puede distribuir sobre el área de la zapata en cuestión que se apoya sobre el terreno, de modo que el esfuerzo generado sea menor o igual a la capacidad admisible neta del suelo. ¿Qué quiere decir? Carga muerta más carga viva entre el área de la zapata me va a dar un esfuerzo.
Este esfuerzo es igual al Q admisible neto. Tengo que verificar justamente esto. Ahora, despejando la ecuación, se puede calcular el área mínima de la zapata. Ya lo habíamos comentado anteriormente, que existen en la bibliografía, varios autores, diferentes formas para poder calcular yo el área mínima de la zapata. Porque yo, antes de iniciar con mi diseño, tengo que premencionar y definir cuál va a ser la base y la altura o el ancho de la zapata que estoy diseñando. Entonces, tengo que yo proponer un área de zapata y esa área de zapata se calcula por medio de esta fórmula general. Carga entre esfuerzo, porque recuerden que esfuerzo es igual a carga entre área. ¿Se entiende? Este esfuerzo va a ser la capacidad admisible del terreno, que puede ser multiplicado por un factor de forma, que ya hemos explicado dónde se obtiene y cómo se obtiene, por medio de estos valores que están acá, o simplemente la suma de todos estos valores que están acá. Como les menciono, va a depender de cada diseñador, de cada ingeniero, qué métodos puede proponer o qué otros métodos conoce, porque algunos también proponen, como les menciono, que hay que tomar en cuenta el peso de la zapata, porque el peso propio de la zapata ejerce sí o sí una carga o una presión en el terreno que hay que tomar en cuenta. Hemos dicho incluso que autores afirman que para el dimensionamiento el peso propio puede ser el 5% de la carga muerta para suelos buenos o del 10% para suelos blandos que son en el rango de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Se entiende? Varios autores me proponen diferentes formas y métodos que ya depende de uno considerar o no, pero para el caso de la plantilla estamos considerando los dos más importantes, con el factor de forma y tomando en cuenta el peso del solado, el peso de la sobrecarga, del piso terminado y del peso del terreno de relleno. ¿Se entiende? Acá mismo lo dice incluso. Esfuerzo admisible del solado, esfuerzo admisible del material de relleno y esfuerzo admisible del piso terminado, restándole una sobrecarga. ¿Se entiende? La plantilla estamos proponiendo las dos formas para poder calcular. Ya se explicó en el anterior video cómo calcular ese factor, cómo hallar este valor neto, cómo hallar el valor neto, y en base a esos dos cálculos hallar un área de zapata mínima y con esta área calcular cuál me conviene utilizar, que viene seguramente la mayor, que es 6.14 metros cuadrados, y en base a eso obtener mi base de 2.30 y 2.75, que es justamente lo que hemos dibujado acá como pueden ver. Bien, ya propuesto eso, vamos a continuar. Ya hablamos un poco del área mínima de la zapata, unos que se calcula y todo. Algunos autores incluso solamente le restan el tema de la profundidad de desplante y el suelo de relleno. No toman en cuenta el aporte del concreto del solado, etcétera. Como les menciono, ya depende de cada profesional qué aspectos considerar en el tema del diseño y el predimensionamiento. Se les dan las herramientas para que lo puedan interpretar y lo puedan determinar y ajustarse a cuál más le conviene, ¿no? Por eso se presentan las diferentes propuestas de las bibliografía, etcétera. Ahora, tipo de cimentaciones. Al menos para nosotros empezar con esta nueva serie de videos que viene a ser el tema de cimentaciones, que involucra lo que son zapatas aisladas, zapatas excéntricas, zapatas combinadas, conectadas. También en su momento llegaremos a pilotes o cimentaciones profundas. Vamos a abarcar primero lo que es cimentación superficial. La cimentación superficial es aquella cuya profundidad de desplante, o bueno, cuyo suelo adecuado para poder cimentar se encuentra no a tanta profundidad. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, hago un estudio de mecánica de suelos y a unos 2,5 metros, a unos 2 metros, encuentro que el suelo sobre el cual voy a cimentar es un suelo bueno, con una capacidad portante alrededor de 2, 3, 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Otros lo pueden encontrar alrededor de 1,90 m, 2 metros. Normalmente cuando tenemos sótanos, trabajamos uno o dos sótanos, ya el estrato sobre el cual voy a excavar está más profundo y a mayor profundidad puedo encontrar un estrato mucho más resistente y un estrato de una mayor capacidad portante. Eso me puede servir, me puede apoyar, no se va a decir que no, y por eso es que yo puedo diferenciar si una cimentación superficial o profunda. Profunda es cuando a tanta cercanía del terreno, por ejemplo a 6 metros, 7, 8 metros, no llega a encontrar un estrato adecuado. Si no llego a encontrar un estrato adecuado, tengo que utilizar o excavar, pero excavar no me sale muy viable para hacer una zapata superficial, sino hacer una cimentación profunda, por medio de tipos de pilotes, que puede ser de fuste o fricción, etcétera, los cuales, como les menciono, va a depender mucho de la profundidad a la cual se encuentra el estrato adecuado sobre el cual yo pueda cimentar. ¿Qué dice acá, por ejemplo? Existen muchos tipos de cimentaciones.
que se clasifica según varios criterios. Vamos a presentar los más importantes y resaltables, que pueden ser según su carga. Por ejemplo, pueden ser concéntricas, que la carga se encuentra concentrada, se encuentra justamente en el medio, por ende no hay momento, y las excéntricas, cuya carga está en el centro y genera un momento. Normalmente, incluso lo hemos visto acá cuando hemos extraído las cargas, vamos a tener carga axial asociadas a un momento. Si ya tengo asociado momentos, por lógica, voy a tener una excentricidad, y esa excentricidad hay que verificarla. Inicialmente estamos partiendo el diseño considerando una zapata concéntrica, las cuales podemos ver que los momentos por carga muerta y por carga viva no son considerables. Lo que varía es más de la carga axial de 149, 28, pero los momentos son de 0, de 0,0, 0,59. Solamente los momentos sísmicos son aquellos que tienen valores relativamente grandes. Pero, al menos por gravedad, no tienen muchos valores. Normalmente, aquellos que tienen mayores valores de momento van a ser las zapatas que se encuentren, como hemos mencionado, perimétricas o las que se encuentran en las esquinas, que vamos a tomar en su momento, lo vamos a ver. Y hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones, o mejor dicho, otros criterios para poder realizar el diseño y verificación de esos elementos de concreto armado o estructurales. A eso hace referencia, a qué tipo de zapata se puede ser. Ahora, según su forma, pueden ser zapatas combinadas, zapatas de las columnas que se encuentran tan juntas que se combinan, o sea, incluso acá, si yo quisiera adicionar una zapata, nos damos cuenta que van a estar están muy juntas entre sí, pero no están superponiéndose. Se van a dar cuenta de que hay algunos casos donde las zapatas se superponen y voy a tener que utilizar una zapata combinada, en la cual solamente utilice una sola zapata para soportar dos, tres, cuatro columnas en el número de columnas. A eso se refiere a lo que es una zapata combinada. Zapatas conectadas, para evitar problemas de volteo, se usa una viga de cimentación. Puede ser zapatas por separado, pero conectadas por medio de una viga que se reposa encima de la zapata. A eso se refiere disculpen, a una viga de cimentación. Y una platea que viene a ser, ya no voy a utilizar disculpen, ya no voy a utilizar una sola zapata para cada columna, sino en todo el área ¿cómo se llama? De la edificación, voy a utilizar una platea, una losa de cimentación. Y esa se tiene que diseñar de otra forma. Ahora, ¿eso de qué va a depender? La platea de cimentación, para evitar zapatas tan juntas que se hace una platea de cimentación, se usan suelos blandos o flexibles, como en la selva. Si el suelo es de muy poca capacidad portante o las cargas muy grandes y el área de zapatas se vuelve tan grande que puede resultar antieconómicos o llegan a sobreponerse. Ahora, si hacemos los cálculos y las zapatas aisladas o combinadas superan el 50% del área total de la edificación o del área sobre el cual yo voy a cimentar, tendría que utilizar de por sí una platea de cimentación. Ahora también, disculpen, bien estimados. Ahora, también como ya se explicó, según el estatus del suelo, pueden ser cimentaciones superficiales que se encuentran en un estado estable. Dependiendo de la ubicación en la que se encuentre, solo requiere repartir cargas mediante zapatas. O cimentaciones profundas, no se encuentra en un estado estable, requiere el uso de pilotes por fricción o apoyados en un suelo rocoso. Ahí se pueden dar un tema, a más o menos a qué me refiero con cimentación superficial y una cimentación profunda, cuyos pilotes ya hay que tomar en cuenta para los cálculos. Ahora, se debe tener cuidado con el diseño de la cimentación, ya que casi todas las partes de una estructura se pueden reforzar, pero es muy difícil y costoso arreglar o reforzar una cimentación inadecuada. ¿Por qué? Porque va a ser un elemento de concreto armado que yo voy a enterrar. Un elemento que una vez yo construya, ya no voy a poder ver, no voy a ver. Yo puedo ver cuando tengo la edificación completa las vigas, las columnas, las losas que puede ser en maciza o ligerada o nervada, pero difícilmente o no voy a ver ninguna zapata porque va a estar enterrada. Y si esa zapata no cumple su función de manera adecuada o la he diseñado de tal modo que va a fallar, yo no voy a poder reforzar ese elemento o me va a ser muy costoso reforzarlo. Demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado en el diseño de ese tipo de elementos, que son muy importantes porque son la base de toda estructura. Hay que tomar en cuenta. Ahora, ya hemos hablado del tema de la capacidad portante. Recuerden que la capacidad portante neta del terreno con la cual se va a realizar el predimensionamiento, porque yo no predimensiono con este valor que está acá. Yo no predimensiono con esto. Lo tengo que reducir.
por las propiedades que ya hemos visto que afectan a la zapata. Entonces, tengo que buscar bajo qué método, bajo qué fórmula o forma, yo voy a reducir ese valor. Como les menciono, se puede calcular de diversas formas, dependiendo de diversos autores. Inicialmente se puede tomar en cuenta solo el valor del coadmisible y multiplicar por el factor de forma para considerar el peso del relleno de la zapata, es decir, aplicar la fórmula que está acá. De la fórmula anterior, varios autores comentan que se puede especiar el peso de la zapata porque no se conoce su peralte y el peso del terreno. Otros nos proponen, como ya les he mencionado, asumir el peso de la zapata bajo un porcentaje y según la capacidad admisible del terreno. Pero otros autores toman en cuenta el aporte total de todos los pesos por individual, el relleno, el solado, el peso del piso terminado, etc., en vez de multiplicar por un factor, teniendo esta fórmula general y esta toma en cuenta todos estos valores que están acá, la del solado, el material relleno y el piso terminado. ¿Se entiende? Ya llegamos a esa parte. Ahora, hay un tema también importante que viene a ser el esfuerzo admisible en cálculos geotécnicos versus los estructurales. Porque una cosa es un diseño geotécnico y una cosa es un diseño estructural. Son cosas muy diferentes. Al menos la plantilla que estamos planteando inicialmente toma en cuenta un diseño estructural, obviamente, porque estamos diseñando un elemento de concreto armado. Ahora, parte importante del diseño de cimentaciones es identificar adecuadamente el valor de los esfuerzos actuantes sobre el terreno para las comprobaciones y cálculos geotécnicos, y los esfuerzos actuantes sobre el cimiento para las comprobaciones y cálculos estructurales. Para el esfuerzo actuante sobre el terreno, el coadmisible neto, este que está acá, que es el reducido, se toma en cuenta los esfuerzos producidos por la superestructura, el peso propio del elemento y materiales de relleno u otras acciones sobre él. Es decir, toma en cuenta la sobrecarga, toma en cuenta el peso del solado, el peso del contrapiso, etcétera, como pueden ver acá. Para el esfuerzo actuante sobre el cimiento, el QU, se toma en cuenta los esfuerzos producidos por la superestructura más las cargas actuantes directamente sobre esta que no están repartidas. ¿A qué me refiero con ello? ¿Y a qué me refiero con QU? Y es que nosotros, para predimensionar, que viene a ser un tema geotécnico, solo tomamos en cuenta estos valores que están acá. Solado, piso terminado, sobrecarga de uso, o en su defecto, el factor de suelo y relleno. Sin embargo, parte del diseño estructural es diseñar la zapata por flexión, verificarla por cortes y verificar el aplastamiento. Esas verificaciones se tienen que hacer con un esfuerzo último, y ese esfuerzo último viene a ser el Q sub U, este que está acá. Pero este Q sub U no depende, disculpe, no depende de los valores que están acá arriba. No, depende, y lo vamos a ver incluso más abajo. Cuando llegamos a esta parte, tenemos un Q sub 1, un Q sub 2, Q 3, que incluso puede ser un poco mayor, que viene a ser el esfuerzo último diseño. Y este esfuerzo que está acá va a depender de las cargas que actúen sobre la zapata. ¿Qué cargas? Estas cargas. La carga muerta, la carga viva, el momento, los momentos y las cargas sísmicas. Para el predimensionamiento usamos solamente estas cargas, pero las demás que estamos colocando en la plantilla van a servir para los cálculos estructurales y verificar los esfuerzos del suelo y hallar mi Q sub U. Y recuerden que a partir del Q sub U, que es el esfuerzo último en el suelo, es sobre el cual yo voy a diseñar mi zapata por flexión, verificar por corte y verificar el aplastamiento. ¿Se entiende? A eso se refiere más que nada esto. Ahora, es importante identificar cuándo utilizar entonces para los cálculos el Q admisible neto y el Q último, ya que según estos esfuerzos se obtendrían valores importantes para el dimensionamiento y diseño del mismo. Por ejemplo, como ya les mencioné, dimensionamiento del área de la zapata, diseño por flexión, verificación de los esfuerzos cortantes. ¿Se entiende? Hay que tomar en cuenta a qué nos referimos, como les menciono, un diseño geotécnico de un diseño estructural. Es como si diseñáramos un muro anclado. Disculpen. Cuando yo diseño un muro anclado, una parte es el diseño geotécnico, que viene a ser el tema de los anclajes, longitud de bulbo, longitud libre, carga que voy a aplicar, etcétera. Y una cosa es el diseño estructural, que es el diseño del muro en sí. ¿Se entiende? Toda la parte geotécnica tiene que ver con el empuje pasivo, el tema sísmico, obviamente del suelo, y la cual yo voy a determinar la longitud de mi anclaje. Pero el diseño estructural netamente me va a diseñar a mi muro, mi muro anclado, por flexión y por funcionamiento y por corte. ¿Cuál muro, qué cantidad de acero voy a utilizar? ¿Qué cantidad de refuerzo por funcionamiento voy a utilizar? Etcétera.
Entonces, hay una diferencia que hay que tomar en cuenta muy bien en el cálculo de cimentaciones o estructuras de sostenimiento, que también, bueno, claro, lo vamos a ver en su momento, no estén desesperados. Ya para continuar con la plantilla, porque creo que nos quedamos en la parte de acá del volado, hay que tomar en cuenta el diseño de cimentaciones, la distribución de esfuerzos según el suelo. O sea, no es que el suelo tenga este tipo de distribución como pueden ver ahí, una distribución recta, lineal. Puede tener de diferentes formas, como pueden ver aquí. Las presiones que se transmiten de la superestructura, o sea, de la edificación en general, de esta edificación al terreno de cimentación, no son necesariamente uniformes, puesto que dependen de la rigidez del elemento, de la zapata, rígida o flexible, y de las características del mismo suelo, que son granulares o cohesivos. O como se expresa a continuación. Pueden ver, por ejemplo, tipo de zapata, que puede ser rígida, flexible, el tipo de suelo, para un suelo cohesivo o arcilloso, para una zapata rígida voy a tener un esfuerzo así, pero para una flexible voy a tener un esfuerzo de esta forma. Pero para un suelo granular que es no cohesivo o arena, voy a tener esfuerzos distribuidos de esta forma. Si el suelo es cohesivo o arcilloso, por ejemplo, las presiones son mayores cerca del borde, que del centro de la zapata. Si el suelo es no cohesivo, arena, la presión es mayor al centro, como pueden ver acá, y disminuyen el perímetro cerca de los bordes, porque descansa sobre un suelo grueso. Si la zapata es rígida, poca deformación, o sea, se asume que la zapata es rígida y la deformación no afecta mucho a los esfuerzos o la distribución de esfuerzos, teóricamente la presión debería ser constante, teóricamente. Sin embargo, algunos suelos reaccionan con presiones variables, tipo cóncavo convexo, como se puede ver en la tabla. Pero para zapatas flexibles que tienen poco peralte, si tengo poco peralte, tengo poca rigidez, me voy a acercar o asemejar a una zapata flexible. El suelo reaccionará sintiendo una presión más fuerte hacia el centro y bastante menor hacia los costados, como pueden ver. Hay una mucha diferencia. Este comportamiento se puede invertir según el tipo del suelo, ya que para cohesivo es así y para granular es así. Pero las deformaciones son mayores si asumo que voy a trabajar un tipo de zapata flexible. ¿Por qué? Porque si fuera rígida del todo, las deformaciones de la zapata no van a afectar a la distribución. Pero si fuera flexible, la deformación del concreto de la propia zapata es lo que va a afectar también a mi distribución de esfuerzos. Acá me dice, por ejemplo, desde el punto de vista estructural, es recomendable trabajar con zapatas rígidas y se supone una distribución constante. La distribución real de presiones depende de factores como la tensión, la deformación del suelo, rigidez, etc. Y eso está asociado a la rigidez de la zapata. Hay algunas hipótesis de diseño que tomamos en cuenta para poder realizar el diseño de la zapata, que incluso lo vamos a ver ahorita en un momento. Acabo referencia con esto. Por ejemplo, limitaciones e hipótesis. Para el diseño de las zapatas se tienen variables complejas que se pueden utilizar. Sin embargo, para los efectos del diseño se pueden mantener ciertas limitaciones que otorgan diseños muy conservadores y aceptables para reforzar una cimentación. Como por ejemplo, se asume que el esfuerzo de reacción del suelo, QU, es constante y uniforme. Este QU que está acá, que va a ser sobre el cual yo voy a diseñar por flexión, yo voy a hacer mis verificaciones, puede ser constante. Porque se asume una cimentación rígida, una zapata rígida. Representa una condición promedio. Es más simple para el diseño y generalmente conservadora. Realmente la distribución de esfuerzos cambia según el tipo de suelo, si es cohesivo, arcilloso, etcétera. Pero para fines de diseño, para fines estructurales, puedo asumir una zapata rígida y una distribución de esfuerzos constante. El concreto no tiene deformación rígido, es decir, que su rigidez es infinita. Y por ende, al no presentar deformaciones, los esfuerzos se mantienen uniformes. De asumirse como flexible, los volados de las zapatas se levantarían en sus extremos, como se pueden ver acá. ¿Se entiende? Eso es básicamente las principales hipótesis para el diseño que hay que tomar en cuenta en cimentaciones. De ahí viene el tema de los volados que ya lo hemos explicado, que tienen que ser constantes y una verificación de esfuerzos que vamos a ver. Pero ya he explicado un poco de teoría que no espero que no creo que haya quedado un poco claro del anterior video. Podemos continuar ya con la plantilla o el uso de la plantilla específicamente. Y a ver, y a ver, volviendo al tema, vamos a continuar con la plantilla. Nos quedamos acá. Determinamos un ancho de 230 y un alto de 275 que se va a dibujar del siguiente modo, que es la que está acá.
Ya tengo este lado, ya puedo hacer mi cálculo de dimensiones finales. Recordemos que el incremento I se mantiene en cero inicialmente. Cuando yo haga las verificaciones y las dimensiones que yo he propuesto de base, largo o ancho no sean suficientes, puedo aumentar ese dimensionamiento que, como les menciono, solamente lo utilizo cuando no me cumplen las verificaciones. Perfecto. Los vuelos ya se calcularon, son 97,5 centímetros. Eso incluso lo podemos corroborar acá. 98, pero realmente es 97,5. ¿Se dan cuenta? 0,975. Lo tengo. Ahora, definición del tipo de forma de cimentación. Según el artículo 23.1 de la E050, acá tengo la E050, si la quieren ver, según el capítulo, disculpen, 23.1, 23, definición. Voy a ponerle, lo voy a multiplicar. ¿Y qué página sería? Voy a ponerle la 15. Creo que está, 23, definición. 23.1. Justamente está. Son aquellas en las cuales la relación, cimentaciones superficiales, son aquellas en las cuales la relación profundidad y ancho, o sea, profundidad de desplante entre la base, es menor o igual a 5, siendo df la profundidad de la cimentación y b el ancho o diámetro de la misma. Eso es justamente lo que vamos a verificar. Esta relación de la profundidad de desplante entre la base mínima equivale a 0,391, 0,40. Cuando este valor supera el valor de 5, ya no se considera una cimentación superficial, sino una cimentación profunda. Pero a simple vista, nos damos cuenta que estamos trabajando con un tipo de cimentación superficial. Y el artículo 23 me define las formas de la zapata. Por ejemplo, si L y B son iguales, es una zapata cuadrada. Si L es menor a 10 veces B, es una zapata rectangular. Si el diámetro es igual a B, es una circular, una continua, etc. Tenemos ahí un montón de propuestas. Y obviamente, como son a simple vista, es una zapata rectangular. Ahora, verificación de momentos en X o en Y por cargas de gravedad. Tengo que verificar yo los momentos. Y estos valores de Q, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, yo los puedo hallar por medio de la siguiente fórmula. Esta fórmula que está acá. Carga muerta más carga viva más carga sísmica entre el área, este valor de Q que está acá, más 6 veces el momento entre base por altura al cuadrado, más 6 veces el momento entre el largo por base al cuadrado. ¿Se entiende? Son las verificaciones de esfuerzos en el suelo. Acá mismo lo dice incluso. Verificación de momentos y esfuerzos en el suelo, que tiene que ser por cargas de gravedad y biaxial, que es por sismo en X y Y. ¿Se entiende? Ahora, leamos un poco. Las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas amplificadas, diseño por resistencia, y las reacciones inducidas. Aparte de ello, se debe verificar los momentos y los esfuerzos en el suelo provocados por las cargas actuantes. Acá disculpen las cargas. Y corroborar que estas reacciones sean menores a la capacidad admisible del terreno. Recuerden que el estudio de mecánica de suelos me dio un valor de Q admisible. Ese valor de 3,26, si no me equivoco que era, tiene que ser suficiente para contrarrestar todos estos efectos, porque la zapata va a estar expuesta a valores de carga axial que ya hemos obtenido del ETAPS, a valores de momento que también hemos obtenido, que provienen de la carga muerta, de la carga viva y de las cargas sísmicas. Se debe verificar principalmente tres casos. Verificación de momentos en X o Y, por cargas de gravedad. Acá está, momentos en X o Y. Verificación de momentos en X e Y, en los dos lados, cuando aparecen de manera simultánea. Y la última, la verificación biaxial, que es un sismo en dirección X y un sismo en dirección Y. Esos tres casos son los que yo tengo que verificar de manera adecuada. Y la ecuación general para calcular los esfuerzos es esta ecuación que está acá. ¿Se entiende? Eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Acá me menciona, para cargas de gravedad no se toma en cuenta la carga sísmica. O sea, para los dos primeros casos, que es carga de gravedad en X y Y, no voy a tomar en cuenta yo ningún valor de acá y ningún valor de acá. ¿Se entiende? Disculpe.
No voy a tomar en cuenta ningún valor de estos casos, solamente las cargas por gravedad, como lo pueden ver. Ahora, ¿cómo realizamos ahora el valor a tomar en cuenta? Primero, Q depende de carga muerta y carga viva, dividido entre el área. Recuerden que para el primer caso que está acá, verificación de momentos, no voy a tomar en cuenta, disculpen, el valor de carga sísmica, solamente carga muerta y carga viva. M1 viene a ser el momento máximo entre X y Y. Yo voy a ver entonces cuál es mi momento máximo. 0.169, 0.59, 16.3, 0.042. Si no me equivoco, el valor de momento máximo viene a ser 0. ¿Dónde está? 76. 0.76 equivale a... Un momento. Disculpen, el momento viene a ser la suma de los dos, o sea, carga en X y carga en Y. Si yo sumo 0.59 más 0.163, me va a dar un valor aproximadamente de 0.76. Si sumo estos dos, me da un valor de 0.20 casi. Obviamente va a ser el que aporte más, que viene a ser en Y. Esta suma que está ahí va a ser este momento que está acá, momento 1. Y el valor de Q1 solamente va a ser aplicando un valor de momento, que viene a ser carga muerta más carga viva entre área de la zapata, más 6 veces multiplicado ese momento por base por largo al cuadrado. Aplicando esa fórmula, me sale un esfuerzo por cargas de servicio 1 de 3.13 centímetros, kilogramos por centímetros cuadrados. Ojo, como me dicen acá, por momentos en X o en Y. Hasta el momento, no estamos asumiendo una simultaneidad en los momentos. Por lógica, no vamos a tomar en cuenta X o Y, sino uno por separado. Por eso la ecuación se divide de esto a solamente estos valores que están acá y estos que están acá, sin tomar en cuenta este valor de P sub S. ¿Se entiende? Solamente se reduce a esta ecuación, nada más. Ese es para el primer caso que estamos analizando. Y me sale que sí cumple, ¿por qué? Porque la capacidad admisible del terreno es de 3.20. Y como es de 3.20, es mayor a 3.13. ¿Se dan cuenta? Entonces, las dimensiones que hemos propuesto inicialmente están funcionando. Ahora, ¿por qué depende de las dimensiones? Porque si se dan cuenta, tanto el área de la zapata como el tema de la base y el largo es una relación inversamente proporcional, no es directamente. Si este valor aumenta, esta carga se reduce. Si estos valores se reducen, esta carga aumenta. ¿Me dan a entender? Yo he propuesto inicialmente un área de 275 por 230. Eso me da un Q de 3.3. Si este valor hubiera sido mayor que 3.20, ¿cuál es la solución viable? Yo no puedo aumentar la capacidad del terreno porque el estudio de mecánica de suelos lo que me da es un valor estable del terreno, del suelo y cementación, y ese no lo puedo variar a menos que yo cambie de suelo y hay técnicas para mejorar el suelo, pero no resultan económicas y obviamente muy costosas mejorar las condiciones del suelo justamente porque es más complicado, como les menciono. Ahora, ese valor de Q, como pueden ver en la fórmula, depende del área de las bases. Si yo reduzco este valor, este valor aumenta. Pero yo quiero que se reduzca, ¿por qué? Porque si yo reduzco este valor, va a ser menor a la capacidad portante del terreno, a la capacidad neta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo yo reducir este valor? Aumentando las dimensiones. ¿Y dónde aumento las dimensiones? En la plantilla. Ya no la dejo en cero, lo aumento un poco más. Vamos a ver un caso. Q1 equivale a 3.13. Si yo le pongo 10 centímetros, aumentó a 2.40, 2.85 y se redujo a 2.90. ¿Se dan cuenta? Estoy reduciendo el esfuerzo por carga de servicio y por ende puedo verificar. Entonces es más sencillo aumentar las dimensiones de la zapata que mejorar las condiciones del terreno para cumplir con mis verificaciones. ¿Se entiende? Eso es justamente, disculpen, lo que estamos planteando. Nos estamos dando cuenta. Bien, estimados. Entonces, así es como funciona y por eso es interesante interpretar las fórmulas, cómo es que trabajan, cómo funcionan. Y justo es lo que vamos a ver. Ahora, ya tenemos el primer caso. Sí cumple, conforme. Vamos al segundo caso. Momentos en X e Y por cargas de gravedad. Momento en X viene a ser la suma, como les había mencionado, de los dos. Casi me da 0.16 más 0.04, 0.20, 21, como me está dando acá. Y en Y, la suma de estos dos, que es 0.59
Bien, volviendo. La suma de estos dos momentos, 0,60 y 0,163, me da aproximadamente un valor de momento de 0,76. Ahora, para la verificación de momentos en X y Y por cargas de gravedad, o sea, ya tomar en cuenta los dos ejemplos, ahí voy a aplicar obviamente ya la fórmula completa. Ya aún no tomé en cuenta el tema sísmico porque recuerden, para todo lo tema que es cargas de gravedad, no tomamos en cuenta hasta ahora el momento sísmico, solamente la carga muerta y la carga viva. O sea, la carga P sub M, P sub CB y los momentos por carga muerta y carga viva en ambas direcciones. Ahora, conozco estos valores. El área la conozco. El momento en X y en Y viene a ser la suma, disculpen, la suma de estos dos. Ya le dijimos cómo es. Pero hay que darnos cuenta de algo. En X yo voy a tener la base y el largo al cuadrado. Pero en Y, mi base va a ser L y mi ancho va a ser B al cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, por ejemplo, voy a tomar a ver un pantallazo, y me voy a un paint, acá está. Cuando yo trabajo en dirección X, cuando yo trabajo en dirección X, mi B sub Z va a ser igual a 2,30 y mi L sub Z va a ser igual a 2,75 metros. Pero cuando yo trabajo en Y, mi dirección Y, el B sub Z va a ser igual a 2,75 metros y mi L sub Z va a ser igual a 2,30. ¿Se entiende? Esa va a ser la única diferencia. ¿Por qué? Porque yo, para poder ver el aporte de rigidez, si quieren llamarlo así, tengo que ver para dónde está yendo la dirección de la que estoy analizando yo. Cuando voy en X, mi base va a ser este lado que está acá, y mi base hasta el momento es 230, por eso es B sub Z para X, como lo pueden ver. Y L sub Z, que es la dimensión de acá, viene a ser la altura. Entonces mi base es 230 y mi altura es 275. Pero para allí, disculpen, disculpen, estoy tomando en cuenta un error, discúlpeme. Hay que tomar en cuenta esto. Acá es dirección X, no es Y. Eh, a ver, voy a tomar esto acá, lo voy a copiar acá. Espérate, lo voy a poner acá, lo voy a agarrar y lo voy a pegar a un costadito. El acá también lo voy a agarrar y lo voy a pegar acá. No, disculpen. Listo. El de acá lo voy a borrar, lo voy a poner de blanco, disculpen, listo. Y ahora sí lo voy a poner una letra, que viene a ser rojo y lo voy a poner ahí dirección. No, mejor, ¿sabes qué? Voy a copiar de nuevo y lo voy a explicar de nuevo. Listo, ya lo tengo. Recuerden que X es esto, me están confundiendo con Y, pero hay que tomar en cuenta algo también. Dirección X. Cuando yo trabajo en dirección X, hay que recordar que el momento, creo que era cortante 2, me da un momento 3. Porque por la regla de la mano derecha, si digamos el cortante que tengo acá yo es el cortante 2, el momento va a ser el que gire para el otro lado. No sé si entienden el tema de la mano derecha, porque, por ejemplo, yo veo el pulgar viendo para el lado derecho y quiero cerrar la mano, es sobre el otro eje donde va a girar mi elemento. Y nos vamos a dar cuenta que donde va a girar es justamente donde va a aportar la inercia, la rigidez. Y si gira para el otro lado, mi base va a ser igual a 2,30 metros y la altura o el LZ va a ser igual a 2,75. Basándonos en el criterio este de cortante 2 y momento 3, que es como hay que tomarlo en cuenta. Yo
tengo un sismo en esta dirección, que es un cortante sísmico, pero el momento se va a dar en la otra dirección. ¿Se dan cuenta? Así es como trabaja, así es como funciona. Y si yo voy allí, que es el que está acá, me voy acá, dirección Y, era un cortante 3 y un momento 2, voy a tener yo una base de 2,75 metros y una altura de 2,30 metros. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en esta dirección y quiero aplicar lo mismo de la regla de la mano derecha, el que va a girar va a ser el momento en la otra dirección. Y si yo hago un momento en la otra dirección, esta acá es la que va a ser la base y esta es la que va a ser la altura. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que tienen que saber del tema de la mano derecha y mano izquierda. Por eso es que cuando yo activo un momento en X, trabajo con estos dos, y cuando hago un momento en Y, trabajo a la inversa. Es a lo que se refiere la fórmula del esfuerzo último que yo voy a calcular. ¿Se entiende, estimados? Y eso es lo que estamos informando, lo que estamos haciendo. Y eso es lo que aplicamos acá. Por eso es que mi esfuerzo por carga de servicio 2 me sale 3,14 kilogramos por centímetro cuadrado. Y ese valor sigue siendo menor al valor de 3,20. Como sigue siendo menor, me sale que sí cumple. Y la capacidad 2 sigue estando conforme. Por el momento sigue estando conforme. Disculpa. Por el momento sigue estando conforme. Ahora, cuando yo quiera ver el tema de la verificación biaxial, si es en dirección X e Y, tengo que tomar en cuenta algo. Si el sismo en Y es mayor al momento sísmico en X, predomina el sismo en X. Eso también tiene que ver con el tema de la mano derecha, con el tema del pulgar. Porque yo tengo dirección en X, voy a aplicar un cortante en esa dirección, pero un momento que cierra en el otro. ¿Se entiende? Si yo comparara cortantes, ahí sí tenía que cobrar. Si el cortante en X es mayor, el momento predomina el sismo en X. Pero acá, como estoy viendo el tema de los momentos en las otras direcciones, si predomina el momento en Y, predomina el sismo en X. Por el tema del cortante, hay que recordar eso bien, hay que entender bien el tema de la mano derecha. Listo. Ahora, como me dice que predomina el sismo en X, lo que me va a interesar más va a ser el tema de dirección en X. Entonces tengo que ver unos temas acá. Primero, voy a verificar siempre tanto en X como en Y. No hay ningún tipo de problema. Si predomina el sismo en X, verifico el momento en X, predomina el sismo en Y, verifico el momento en Y. ¿Se entiende? Ahora, ¿a qué me refiero con esto y cómo va a funcionar? Primero, acá hay algo que no hemos explicado y lo vamos a tomar en cuenta. Leyendo acá. En todos los casos se debe verificar que el Q admisible sea mayor al Q que estoy calculando. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo estipulado en la norma 060 respecto a los esfuerzos del suelo producto de las reacciones. El artículo 15.24. Se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados de carga en los que intervengan cargas temporales, tales como sismo o viento. ¿Qué quiere decir? Que yo no corroboro esto, o esto lo corroboro yo para cargas de servicio, cargas de gravedad. Pero para cargas de sismo o viento, y en este caso vamos a corroborar y estamos entrando a sismo, el valor del coadmisible puede aumentar en 1,30 o 30% más. Como dice, un incremento del 30%. Y esto no me lo estoy inventando yo, me lo dice la norma. Si nos vamos al tema de la norma, creo que era el artículo 15, si no me equivoco. No, no está, disculpa. 15.24. 15,2, 136. Lo voy a multiplicar acá y lo voy a poner acá 136. 15,24. Se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados de cargas en los que intervengan cargas temporales, tales como sismo o viento. Entonces, yo no voy a corroborar solamente, disculpen, mi coadmisible, lo aumento en un 30%. Ese es uno. Otro hace referencia a esto. ¿Y a qué? Disculpen. Para determinar los esfuerzos en el suelo o las fuerzas en pilotes, las acciones sísmicas podrán reducirse el 80% de los valores provenientes del análisis, ya que las solicitaciones sísmicas especificadas en la norma técnica de diseño sismo resistente están especificadas a nivel de resistencia de estructura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hice el modelamiento estructural, se define, disculpen, un caso de carga y el caso de carga sismodinámico, si lo pongo a modificar,
proviene de, ¿cómo se llama? Como pueden ver acá, disculpen, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá arriba, listo. Proviene de un espectro en X, un espectro en Y un espectro en X, vertical, horizontal, etcétera, los cuales tienen factores de escala. Estos espectros nos basamos en la norma, en la E030. ¿Qué me dice la E030? Que yo tengo que calcular para mi cortante el tema del SUX. Un valor de SUX entre R. Y en base a esto, realizarlo, disculpen, lo voy a poner con R, ujú, más o menos así, pero lo voy a poner, así lo voy a poner, listo. SUX entre R. Ahora, basándonos en esto, yo hago todo esto con amplificación de cargas y esto es básicamente para mi diseño final, incluso como lo hice acá. Las soluciones sísmicas de la norma 030 son especificadas en nivel de resistencia de la estructura. Pero lo que yo hago en las verificaciones acá de los esfuerzos son por cargas últimas. Son por cargas, perdón, por cargas de servicio. No cargas no amplificadas, sino cargas de servicio. Pero la norma lo que me da no es una carga de servicio, es una carga ya amplificada última. Incluso por ese mismo motivo es cuando nosotros realizamos combinaciones de carga, por ejemplo, combinación 1, tengo 1.40 carga muerta, más 1.70 carga viva. Cuando hago combinación 2, tengo 1.25 carga muerta, más carga viva, más menos carga sísmica. No le pongo un factor de 1.70, no le pongo un factor de 0.90, no le pongo nada de esos valores. Se queda con carga sísmica, ¿por qué? Porque ya está amplificada. Incluso en las mismas combinaciones que uno realiza en base a la norma técnica peruana, la E060, me está especificando lo que yo de por sí, o mejor dicho, la norma ya me está hablando. Amplifico las cargas de gravedad, pero no amplifico las cargas sísmicas porque de por sí ya están amplificadas. Si ya están amplificadas, no tendría por qué volver a amplificar más, ya no tendría que volver a hacerlo. Por eso, no tienen ningún factor de amplificación como la carga muerta y la carga viva, que ya son combinaciones de carga de servicio, pero cargas de servicio. ¿Se entiende? La misma norma me lo dice. Incluso en el artículo, acá está 15.25, me dice justamente eso. Entonces, las cargas que yo extraje del ETAPS del programa, porque yo lo modelo y yo aplico los espectros de diseño y de resistencia según la norma 030, porque tengo que seguir los lineamientos de la norma en Perú, lo saco o estos momentos que se calculan acá y cargas axiales, se sacan tomando en cuenta una carga de sismo amplificada. Pero si yo quiero trabajar con carga de servicio, la norma me permite reducir el valor a un 80%. ¿Cómo que un 80%? Que mi carga de sismo en X de 26.904, disculpa, de 26.904, no va a ser 26, va a ser 21.5232. 21.5232 o 25.523. La carga de 85.253 no va a ser de 85, va a ser de 68. Disculpa, 68.2024 o 202. El momento de 0. Incluso va a ser menor, de 0.042, 4.782, no va a ser ese, va a ser de 3.8256. 3.8256 o 86, 3.826. Y valor de momento de 22.676 va a ser de 18.1408, 18.1408 o 18.141. Y estas serían las nuevas cargas de sismo en X y en Y que yo tengo que tomar en cuenta para mi diseño. Es lo que estamos tomando, porque estamos guiándonos de la norma, ojo, de la norma. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos viendo. Y por eso cambian algunos momentos acá. Eso es lo que quería explicarles y acabo de referencia, porque la norma tiene algunos aspectos importantes e interesantes a tomar en cuenta y hay que saber interpretar la norma, hay que saber leerla, hay que saber entender a qué se refiere
para yo poder hacer mi cálculo y mis verificaciones. Volviendo al tema, la carga en X, como predomina el sismo en X, obviamente el momento va a ser en Y, la voy a sumar al momento Y2, el momento sísmico, y el otro lo dejo con cargas de gravedad. Tengo mi valor, momento de carga de gravedad, momentos de carga de gravedad y sismo. Mi PS1 va a ser igual a la sumatoria de, como pueden ver acá, carga muerta, carga viva y carga sísmica. Tengo mi PS1, aplico la fórmula general que ya conocemos, 6 por momento entre base por longitud, longitud, MY, etcétera. Y la verificación va a ser amplificando 1.30 veces el Q admisible. Pero aquí hay un tema. Me sale 4.27 y mi Q admisible es de 3.20. Ahora, si yo tomo en cuenta, por ejemplo, 1.30 por Q admisible, con este valor de esta acá, aún no crece, es 4.16. Nos damos cuenta que por el momento no está cumpliendo. Incluso abajo también. La única diferencia acá es el tema del momento. Ya no le suma Y, sino a X. Es la única diferencia. Y en la carga axial ya no sumo la carga sísmica en X, sino la carga sísmica en Y. Esa es la única diferencia. Verifico, me sale 4.46 y es 4.16. No me está cumpliendo. Ahora, yo les había mencionado, ¿cómo puedo yo verificar esto? Ya nos damos cuenta que estamos verificando las condiciones sismo resistentes, pero no me está cumpliendo el tema de esfuerzos. ¿Cómo yo puedo hacer para que me cumpla el tema de esfuerzos? Aumento la dimensión. Aumento la dimensión 5 centímetros, a ver. 235 por 280. Me sale 4.09. Si me cumple para dirección en X, me cumple, porque el valor es 4.16 y se redujo de 4.20 y algo a 4.09. Pero el 4.29 aún no se supera. Sigue siendo mayor a 4.16. Entonces voy a tener que aumentar ya no 5, sino 10 centímetros. Se reduce a 3.92 y se reduce a 4.12, menor a 4.16. Si cumple, si cumple, conforme. Entonces, basándonos en esta pequeña explicación, con lo que yo he calculado anteriormente, con mi dimensión inicial de 230 por 275, no me cumplen mis condiciones sismo resistentes para la verificación de los esfuerzos. Pero aumentando 10 centímetros a 240 y a 285, sí me está cumpliendo tanto por gravedad como por capacidad de sismo en X e Y. ¿Se entiende? A eso lo estoy cumpliendo. Entonces, ya no sería una zapata de 230 por 275. Vendría a ser una zapata inicial de 240 por 285. Y eso es lo que voy a dibujar. 240 por 2.85. 240 por 285. Esto lo voy a borrar. Esto 240 por 285. Acá está, 240, 285. Esa va a ser la zapata o la dimensión de las dimensiones de la zapata que voy a proponer inicialmente. 240 por 285. Y básicamente estará cumpliendo con los esfuerzos que ya estoy calculando. Ya para terminar, al menos con este video, solamente vamos a hallar el coeficiente ponderado. ¿Y a qué me refiero con ello? Y es que nosotros justo incluso hablamos un tema de los cálculos de los esfuerzos para el tema geotécnico y para el tema estructural. Para el tema geotécnico era con el Q admisible, pero para el tema de diseño estructural netamente, tengo que hallar un Q último. Ahora, ¿cómo hallo un Q último? Lo puedo hallar primero el tema del coeficiente ponderado. ¿Y a qué me refiero con ello? Y es que la norma me dice 1.40, disculpen, perdón, cuando yo quiero calcular mi Q último, por ejemplo, me voy acá a ver, este valor de Q admisible del terreno, como pueden ver acá, Q último, o todo lo que hemos hallado acá arriba, el Q3, el Q sub 2, el Q sub 1, son temas netamente por cargas de gravedad, por cargas de servicio.
Todo está en servicio, nada está en estado último. Y recuerden que todo el diseño que hacemos estructuralmente, según la 060, tiene que ser en estado último, en estado amplificado, no puede ser un estado de servicio. Tengo que amplificar las cargas y reducir la resistencia y según ese diseño verificar si se cumple o no. Entonces, yo no puedo trabajar con los esfuerzos que tengo acá, porque estos esfuerzos de 290, 291, de 3.92 y 412 son esfuerzos por cargas de servicio, no son por cargas últimas. ¿Y cómo yo los puedo hacer por cargas últimas? Lo puedo multiplicar por su factor de amplificación. Recuerden que incluso acá en las combinaciones, acá en el ejemplo que propuse, están las combinaciones que usa la S060. Pero hay que tomar en cuenta algo. Este valor de Q sub 2, todo, ya está combinándome carga viva, carga muerta, tanto en los momentos como en las cargas axiales, incluso en el sismo. Ya está combinando la carga muerta, viva y sísmica y los momentos. Entonces, no podría amplificar, no podría utilizar estas combinaciones de carga porque no están por separado. Básicamente las cargas axiales y momentos ya están sumadas entre sí. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Por una carga o un coeficiente ponderado. ¿Cómo lo hago? Para la combinación 1 de solamente carga muerta y carga viva, aplico esto. Mi promedio ponderado 1.40 carga muerta, entre carga muerta más carga viva, más 1.70 carga viva, entre carga muerta y carga viva. Me sale un valor de 1.449. Y recuerden que estas cargas que están acá son las que yo he colocado inicialmente arriba. ¿Por qué está con ponderado? Ya les menciono. Las combinaciones que yo usaba arriba del Q sub 1, disculpen, lo voy a poner acá, listo, y lo pongo acá, y se baja, acá también, a ver, le pongo acá, y se baja. Ya, un momento. Acá lo pongo, no, disculpe, mejor lo pongo acá arriba. Listo. Y ahí no se baja. Y esto lo voy a poner arriba. Y esto lo voy a poner acá arriba. Y se mantiene acá. Listo, ya lo tengo. Ya, como les mencionaba, los esfuerzos de arriba ya tienen algunas fórmulas de carga y momento que ya están sumando tanto la muerta como la viva como la sísmica. Separarlo de por sí es más complicado, entonces convendría sacar netamente un ponderado que se puede sacar de este modo. Para cargas de gravedad netamente, con esta fórmula. Y para combinaciones de carga, con esta fórmula que está acá. ¿Se entiende? Carga muerta, carga viva y carga sísmica. Es la que está aplicándose a este lado. Y la carga sísmica va a ser la máxima en X y en Y. Ahora, ¿por qué 1.25? La norma no me dice nada de 1.25. Solo me dice 1.25 para carga muerta y carga viva. No me dice nada para carga sísmica. Si yo divido 1 entre 0.80, tengo 1.25. Ese factor es el que yo voy a utilizar en mi carga sísmica. ¿Se entiende? Netamente se refiere a eso. Porque recuerden que incluso la norma me dice que yo lo puedo reducir un 80%. Es decir, es lo mismo decir, no sé, 8 por 0.8 es 40. U 8 entre 1.25 es 40. ¿Se dan cuenta? Ese valor hace referencia. Entonces mi valor promedio 2 sería 1.25. Ahora, ¿cómo hallamos las presiones últimas de diseño? Yo lo tengo que hallar 3 veces y de las 3 considerar el mayor. ¿A qué me refiero con las 3? Voy a tomar en cuenta la verificación de momentos en X y Y, o sea, la simultaneidad de los momentos, verificación biaxial, cuando predomina el sismo en X y cuando predomina el sismo en Y. O sea, voy a trabajar con este valor de distribución de esfuerzos, 291, con la de 392 y con la de 412, multiplicando solamente mi factor, mi coeficiente ponderado. O sea, 1.449 o 1.5 por el valor de Q sub 2, que me sale 4.21. Y el valor promedio de 1.25 por los dos valores de arriba, de 3.92 y de 4.12, que me sale respectivamente 4.894 y 5.151, que viene a ser el esfuerzo por carga sísmica por para carga de servicio y sismo en Y amplificado o en X amplificado o por carga de servicio. Tengo mis tres valores de esfuerzos, el Q sub 1, el Q sub U2 y el Q sub U3. La presión última de diseño va a ser la mayor de los tres, que viene a ser 5.151 kilogramos por centímetro cuadrado, que viene a ser mucho mayor a 320, si no me equivoco, de 320. La 320 es netamente para verificaciones geotécnicas. El valor de Q sub último de 5.151 va a ser el valor para mi diseño,
para todas las verificaciones de diseño, flexión, apunzonamiento, cortante, aplastamiento, etc. A eso se refería justo esta lámina de acá, cuando veíamos, disculpen, cálculos geotécnicos versus cálculos estructurales. Una cosa es el cuadro admisible del terreno para verificar que la zapata que se apoya sobre el terreno de cementación es el adecuado, y otra cosa es el cálculo estructural. Son cosas muy diferentes. Uno lo tratamos por cargas de servicio y otro lo tratamos con cargas últimas, amplificadas. Y eso acá lo hemos corroborado. Y con este QSUB último, yo voy a hacer mi diseño de toda mi cimentación. Voy a ver el funcionamiento, el cortante en una dirección, el aplastamiento y el tema de la flexión. Es decir, voy a ver estos cuatro temas que están acá. Pero eso lo vamos a ver ya en un próximo video, donde ya vamos a abarcar la parte final del diseño de zapatas conectadas, perdón, de zapatas aisladas concéntricas, y vamos a, ¿cómo se llama? Realizar el diseño final para tener, ¿dónde está? Mm, para tener este diseño que yo quiero. Eso es lo que vamos a analizar. Bien, estimados, será todo por esta ocasión. Espero se haya entendido. Nos vemos en un próximo video. Que tengan todos muy buenas tardes.